al Diplomado de Gestión Ambiental Minera. Continuando con el módulo número 2, hoy comentaremos sobre la legislación ambiental en minería. Podemos observar aquí un área en la cual realizamos un proceso extractivo. ¿Cuál es esta actividad? La llamamos actividad minera. Veremos la historia de la minería. El hombre, desde un inicio de la humanidad, fue minero. Primero a través de las industrias líticas, donde se encontraron fragmentos de rocas o minerales más o menos trabajados para su uso como herramientas o armas. Luego continuó con los metales, extrayéndolos desde los minerales, en la era del cobre, en la era del bronce y la era del hierro. De este modo los refinó y los combinó en aleaciones a medida que progresaba, inventando de este modo la metalurgia. En esta historia de búsqueda de recursos, la minería se desarrolló y se obtuvieron aplicaciones tecnológicas de estos productos. Podemos ver los gráficos en los cuales tenemos herramientas como los huesos o piedras empleados para las actividades domésticas, la caza, la preparación de alimentos y el empleo del fuego. Otros usos que se realizaron en la prehistoria también fueron productos medicinales, cosméticos o decoración de cerámica. Podemos comentar sobre épocas marcadas por la minería, influenciadas por la minería, desde la era de piedra hasta la era atómica. En la era de piedra, tenemos al paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Avanzamos hasta los años 6000 a.C. y el hombre desarrolla el metal utilizado para sus necesidades como el cobre. Comienza el desarrollo de la humanidad con el crecimiento y expansión de diferentes culturas y se llega a la era del bronce por los años 2500 a.C. Seguimos evolucionando y a los 1000 años antes de Cristo llegamos a la era del hierro, donde se utilizaban instrumentos para la caza, para la pesca, para la defensa, para la guerra. El hombre evoluciona y llegamos a una influencia muy grande por la minería en el año 1600 después de Cristo, llamada la era del carbón, y estamos cercanos a la época moderna contemporánea. En este corto periodo, solamente a 100 años más, llega la revolución industrial entre los 1750 y 1850, donde las máquinas pasan a desplazar al trabajo del hombre, obteniendo una cantidad de productos y a su vez el uso abundante de los recursos naturales. A comienzos del año 1850 tenemos otra nueva era influenciada por las actividades extractivas como es la era del petróleo. Avanzamos unos 25 años solamente y llegamos a la era eléctrica en el año 1875. El hombre trata de desarrollar todas sus actividades en función al entorno, de tal modo que llegamos a la era atómica en el año 1945 después de Cristo. Podemos ver que hemos estado influenciados desde nuestros inicios de aparición en la vida en la Tierra por la minería. Pero debemos de conocer realmente el concepto de minería y de mineral. ¿Qué es un mineral? Un mineral es un elemento o compuesto químico que se encuentra en la naturaleza
Tiene composición definida y estructura atómica determinada. Está formado mediante procesos naturales e inorgánicos. Por lo tanto, una roca puede estar compuesta por uno o varios minerales. Tenemos un ejemplo en la presentación como el granito. El granito es una roca ígnea y está compuesta por 3 minerales. Dentro de estos minerales tenemos el cuarzo, la mica y el feldespato. ¿Qué es un mineral? Además de encontrar los minerales como parte de la composición de las rocas, los podemos encontrar puros o en cantidades suficientes que se explotan en las minas o yacimientos. Se conocen actualmente más de 3.000 especies de minerales. En su mayoría se caracterizan y se clasifican por su composición química, su estructura cristalina y sus propiedades físicas, tales como la dureza, la tenacidad, el color, el brillo, la refracción, la diafanidad, entre otros. Podemos observar aquí un mineral llamado pirita. En el gráfico observamos una secuencia de la materia. Tenemos clasificación de materia amorfa y clasificación de materia cristalina. Quiere decir que en la parte superior no tenemos un orden de formación del mineral. En la parte inferior sí hay un orden. Este orden se forma por cristalización. Los minerales en general suelen formar agregados. Los minerales nos sirven, o sea, le damos diferentes usos o utilidades. Los minerales se pueden clasificar también según su composición en silicatos y no silicatos. Las propiedades de los minerales, como comentamos en la presentación anterior, son las propiedades químicas, las propiedades físicas y las propiedades cristaloquímicas. Bien, hemos visto el concepto de mineral. Ahora comentaremos respecto a la minería. ¿Qué es la minería? La minería es una actividad productiva. Es una actividad que realiza el hombre desde hace muchos años. ¿Qué se realiza en esta actividad? Se identifican zonas con presencia de minerales. Una vez identificados, se extraen los minerales y se procesan. Se procesan para poder contar con los metales que utilizamos en nuestra actividad diaria o otros no metales. En el caso concreto de los metales muy utilizados por el hombre, como el cobre, el oro, la plata y otros metales de importancia. Respecto a nuestro territorio nacional, tenemos una diversidad de minerales y eso permite la explotación en muchos lugares, de tal modo que pueda ser una actividad que permita trabajo directo o indirectamente a muchas personas. La actividad minera es un proceso productivo. En este proceso productivo se busca transformar los minerales. Por lo tanto, tiene secuencias, etapas antes de aprovechar los recursos que nos ofrece la tierra y los objetos que utilizamos en nuestra vida. Estas principales etapas son la exploración minera, las operaciones en la mina y la metalurgia. Podemos ver aquí una actividad minera a ojo abierto.
Tenemos estas muchas a nivel nacional. Respecto a nuestro país, el Perú se conoce como país minero. El Perú tiene una antigua tradición minera. Esta tradición la cultiva y la mantiene gracias a la presencia de empresas líderes a nivel internacional. En nuestro país contamos con un enorme potencial geológico por la presencia de la cordillera de los Andes a lo largo de todo nuestro territorio, de tal modo que constituye una fuente principal de recursos minerales. A nivel mundial y latinoamericano, nuestro país se ubica entre los primeros productores de diversos metales, tales como el oro, la plata, el cobre, el plomo, el zinc, el hierro, el estaño, molibdeno, teluro y muchos otros. Esto refleja la abundancia de nuestros recursos y la capacidad de producción de la actividad minera, e incluso de la estabilidad de las políticas económicas de nuestro país. Los minerales que producimos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial. Este desarrollo se basa en la producción y la industria. Tenemos varios países que son nuestros principales demandantes de estos minerales, tales como Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea. Podemos observar en el mapa entonces la principal fuente de recursos minerales en el Perú, que ha sido la cordillera de los Andes. Tenemos una vasta y variada riqueza geológica que ha sido reconocida y sigue siendo reconocida internacionalmente, y que aún tiene una parte muy grande por explotar y explorar. Estuvimos comentando de que somos un país minero, que se encuentra los lugares de donde se van a extraer los minerales, y tenemos entidades en nuestro país que permiten las concesiones mineras. Dentro de esto tenemos el Instituto Geológico Minero Metalúrgico, es conocido como INGEMET. Podemos encontrar en INGEMET y en el Ministerio de Energía y Minas, la Subdirección de Minería, la Ley General de Minería. Tenemos ahora actualizado un texto único ordenado que se encuentra en la página del INGEMET. Este texto único ordenado actualizado nos indica las acciones del Estado con respecto a la minería. El Estado protege y promueve la pequeña minería y la minería artesanal, así como la mediana minería, y promueve la gran minería. Encontramos este texto en el artículo 4 de la Ley General de Minería 27651, emitida por el Ministerio de Energía y Minas. En el capítulo 4 indica que la concesión minera obliga su trabajo consiste en la inversión para la producción de sustancias minerales. El capítulo 5, la industria minera es de utilidad pública y la promoción de inversiones de sus actividades de interés social. El capítulo 6, son actividades de la industria minera las siguientes. Habíamos visto que son por etapas, y estas etapas son el cateo, la prospección,
la exploración, la explotación, el beneficio, la comercialización y el transporte minero, incluyendo la labor general. La calificación de estas actividades corresponde al Estado. Para ejercer el Estado o particulares estas actividades deben dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente ley. Ley General de Minería, mediante el Decreto Supremo número 014 del año 1992 del Ministerio de Energía y Minas. Podemos encontrar el link del texto único de la Ley General de Minería en el INGEMET o en el Ministerio de Energía y Minas. Indica que el aprovechamiento del recurso mineral se realiza mediante el régimen de concesiones. Observamos entonces que el Estado es el principal promotor de impulsar la minería artesanal, la pequeña minería, así como la mediana y la gran minería. El sector minero tiene muchos involucrados. Tenemos a los inversionistas de las empresas, las instituciones financieras y los locales, tales como las autoridades, como los gobiernos locales y regionales, la opinión pública, la comunidad, otros sectores productivos, los trabajadores mineros, organismos no gubernamentales, ambientalistas, el sector agrario, el sector salud, ¿no? Encontraremos pros y contras respecto a las actividades mineras, rechazos o aceptación. El Estado promueve las actividades mediante diferentes normas, decretos, leyes que puedan permitir el aprovechamiento y el desarrollo sostenible de estas actividades. El empresario minero con los involucrados deberá estar en constante comunicación, ¿no? Sin olvidar que tenemos una población o la comunidad que corresponde ahora hacer la consulta previa en función a las actividades o a la cantidad de producción. Bien, ¿quiénes dan las concesiones? Vamos a conocer un poco de nuestro Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, INGEMET, que es un organismo público técnico descentralizado del sector energía y minas del Perú. Tiene personalidad jurídica de derecho público interno con autonomía técnica y administrativa y además económica, teniendo como objetivo la obtención, el almacenamiento, el registro, el procesamiento, la administración y la difusión eficiente de la información geocientífica y todo lo que está relacionado a la geología básica, los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos y el geoambiente. También tiene como objetivo conducir el procedimiento ordinario minero que incluye la recepción de petitorios. Petitorios mineros, el otorgamiento de concesiones mineras, la extensión de estas concesiones mineras según las causales fijadas por la ley, de tal modo que lo realiza ordenando y sistematizando la información georreferenciada mediante el Catastro Minero Nacional, así como la administración y distribución del derecho de vigencia y penalidad por las actividades realizadas en función a la minería.
Ahora pasaremos a ver, después de haber comentado sobre los conceptos de minerales, minería, la historia de la minería, el hombre con respecto a su relación con los minerales, el aprovechamiento y las épocas o etapas durante todo el tiempo de vida del hombre desde que aparece en la Tierra, ¿no? Según las diferentes épocas como la era del cobre, la era del bronce, fue adaptando estos recursos a sus necesidades, utilizando diferentes instrumentos, materiales, máquinas, equipos, de tal modo que estas actividades han causado o causaron efectos tanto positivos como negativos para el ambiente. Tal es así que nace el interés por la protección del ambiente regulados por las actividades que se realizan a partir de la minería. ¿Cuáles son esas normas de protección ambiental aplicables al sector minero? Primero, la ley que es transversal, que comentamos en el módulo 1, la ley número 28611, llamada Ley General del Ambiente, cuyo decreto legislativo número 1013 aprobó la ley de creación y organización de las funciones del Ministerio del Ambiente, MINAM. También vimos el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, cuya ley es la número 29325. El Ministerio del Ambiente como ente rector tiene dentro de su política los sistemas que contribuyen a la gestión ambiental a nivel nacional. Recordemos, ¿sí?, el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental con la Ley 27446, el Decreto Supremo 019 del año 2009, emitido por el Ministerio del Ambiente, aprobando el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 27446. La resolución ministerial número 247 del 2013 del MINAM, que aprueba el régimen común de fiscalización ambiental. Continuando con otras normas, leyes o decretos supremos, tenemos un decreto supremo muy importante que es el decreto 001-2010 del MINAM, que aprueba el inicio del proceso de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción en lo que respecta a materia ambiental del organismo supervisor de la inversión de energía y minería o SINAMIN. Este organismo transfiere las funciones que son de competencia netamente ambiental al organismo de evaluación y fiscalización ambiental llamado OEFA. Según la resolución del Consejo Directivo 003 del 2010 del OEFA, aprueba los aspectos que son objetos de la transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental entre los SINAMIN y el OEFA. Entonces, hasta el año 2009, las competencias ambientales le correspondían también al organismo supervisor de la inversión en energía y minería, y después fueron transferidas al organismo de evaluación y fiscalización ambiental, que es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental,
que corresponde a la Ley 29.325. El Decreto Supremo número 014 del año 1992, correspondiente al sector energía y minas, aprueba el texto único ordenado de la Ley General de Minería, que lo comentamos hace unos minutos, ¿no? Luego tenemos otra norma de protección ambiental relacionada a lo que es minería, el Decreto Supremo 040 del año 2014. Es el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero. Recordemos que el texto único ordenado de la ley indica las etapas de las actividades mineras. Continuando con las normas de protección ambiental, tenemos la resolución número 043 del Consejo Directivo de la OEFA en el año 2015. Emite esta resolución que aprueba la tipificación sectorial de infracciones administrativas y la escala de sanciones que son aplicables a las actividades de exploración y explotación minera que se encuentran bajo el ámbito de competencia de la OEFA. Bien, por ejemplo, alguna de las infracciones administrativas. Tenemos tipificación de la infracción, actividades de cateo y prospección, sin contar con la autorización del titular y o propietario y o entidad competente. La sanción pecuniaria es hasta 50 UITs y la sanción no pecuniaria es hasta la suspensión temporal de las actividades. Con respecto a un ejemplo de las actividades de exploración, una infracción es el inicio de actividades de exploración sin contar con la aprobación de los correspondientes estudios ambientales o su modificación, según las bases legales que se encuentran tipificadas en la Ley 27446. Con respecto al ejemplo de actividades de explotación o los compromisos de los estudios ambientales, tenemos una lista de estas tipificaciones con respecto al sector. Con respecto a los afluentes, emisiones y cuerpos receptores, en el desarrollo de las actividades de exploración, una infracción sería contar con afluentes no contemplados en los estudios ambientales aprobados, que podría llegar hasta la suspensión definitiva de actividades o la suspensión temporal de actividades, ¿no? Tenemos varios casos en mediana y gran minería o en las minerías pequeñas o artesanales que tienen suspensión de esas actividades por no contemplar en los estudios ambientales con los efluentes o por incumplir los límites máximos permisibles en emisiones y efluentes. Otro ejemplo de tipificación de las infracciones es de iniciar actividades de exploración después de 12 meses de la fecha de emisión de la resolución de aprobación del estudio ambiental, que puede llegar hasta la suspensión definitiva de las actividades o una sanción pecuniaria. Otro ejemplo de tipificación: no proteger y conservar las especies de flora y fauna, en lo que corresponde a compromiso de los estudios ambientales. Y más adelante vamos a darles el link donde se encuentran la
la tipificación sectorial de estas infracciones administrativas correspondientes al sector energía y minas, subsector minería.